Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Nos encontrar en esta tarde y compartir acerca de la palabra del Señor. Siempre me gusta compartir de dónde viene la inspiración para dar nuestras enseñanzas, y nuevamente es el tiempo diario con Dios, el tiempo en familia, ese espacio en el cual podemos compartir del Espíritu Santo. Y hemos terminado la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y quisiéramos hoy hablar de Pablo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esa preciosa alabanza que hoy hemos tenido. Gracias, Pastora María Elena, por tocar nuestro corazón con esas notas que sabemos que vienen de parte del Señor. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Pablo. ¿Cuál es la importancia de Pablo para que hoy lo podamos resaltar? Pablo es ejemplo para nosotros. Pablo es tal vez uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Después de los 4 evangelios encontramos que la mayoría de las cartas fueron escritas por él. Si mi memoria no me falla, de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, es una producción de un hombre que hoy queremos predicar, de un hombre que es ejemplo para nosotros. Y hoy vamos a identificar 3 aspectos de la vida de Pablo. Y quiero decirte algo, estos 3 aspectos de la vida de Pablo deben estar en cada uno de nosotros. Así que toma tu esfero, tu cuaderno y tu Biblia y acompáñanos en esta reflexión. ¿Cuáles son esos 3 momentos de la vida de Pablo que queremos resaltar? Son estos: el llamamiento, la obediencia y la consagración. Repito, el llamamiento, la obediencia y la consagración. Y decíamos que estas 3 etapas deben estar presentes en nuestras vidas para que nosotros, como individuos, como familia y como iglesia, podamos seguir el ejemplo de Pablo. Y encontramos algo muy importante en estas 3 etapas, porque tanto en el llamamiento, como en la obediencia, como en la consagración, encontramos un factor común. Y ese factor común se llama la dificultad, la adversidad. Y es que el Señor utiliza la adversidad, la dificultad, para forjar nuestro carácter. ¿Y cómo se forma un atleta? En la pista. ¿Cómo se forma un guerrero? En el campo de batalla. ¿Cómo se forma un evangelista? ¿Cómo se forma un discípulo? Pues practicando estas armas que el Señor hoy nos permite revisar. Y es importante tener en cuenta que después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos. El autor del libro de los Hechos es Lucas, el médico Lucas, y él allí nos hace una descripción pormenorizada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya ha ascendido a los cielos y ya estamos con los discípulos, y son los discípulos los encargados de seguir el legado que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero vimos que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos se dispersaron. Cada uno regresó a sus tareas, pero el Señor Jesucristo se les apareció después
y les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense allí porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y dijo, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa palabra es para nosotros, porque nosotros también somos hijos de esa promesa. Y cuando tú miras la Biblia y encuentras los grandes personajes que están allí detallados, vas a encontrar estos tres momentos: el llamamiento, la obediencia y la consagración. Y para cada uno de ellos hubo dificultad, igual que para ti y para mí. Pero quiero decirte que la dificultad no es para que te eches atrás. La dificultad es para que tomes fuerza, para que te animes y sigas adelante. Quiero darte unos ejemplos. ¿Por qué fue grande Abraham? Bueno, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Y este hombre salió, este hombre no dudó, superó esa dificultad. Quiero hablarte ahora de José. ¿Cuándo se hizo grande José? José tuvo una vida muy difícil, fue vendido por sus hermanos, estuvo preso en cisternas, luego llegó a una cárcel, pero esas dificultades formaron ese carácter de ese hombre que tenía sueños, que era arrogante, que era prepotente, que tenía túnicas de colores, que veía cómo sus padres y sus hermanos le servían, pero en esa hambruna de las 7 vacas flacas en esa dificultad fue que él se hizo fuerte. Allí fue donde el Señor le reveló las estrategias y fue prácticamente el dueño del mundo. Y esa sabiduría está hoy para ti. Ahora te pregunto, ¿qué hubiera sido de David sin los filisteos? ¿Qué hubiera sido de David sin ese Goliat? Pero cada uno de nosotros puede tener su filisteo, cada uno de nosotros puede tener su Goliat, pero eso no va a hacer que te eches atrás. Tengo aquí otra lista larga. Como Nehemías, en una mano estaba el arma y en la otra estaba la palabra del Señor. Job, esa prueba tan grande. Daniel, Jonás y el mismo Jesús, el mismo Jesucristo. Y ahora yo te pregunto, ¿ha sido diferente para ti? En Familia del Rey tenemos jovencitos, jovencitas en colegio, tienen dificultad. Tenemos jóvenes, jovencitas en la universidad, también hay dificultad. Tenemos hogares y allí también hay dificultad. Pero repito, esa dificultad no es para que te eches atrás. Esa dificultad es que tú, como estos hombres grandes de la Biblia, te llenes del Espíritu Santo y tengas esa victoria. Y quiero ahora ir a la palabra del Señor para que rápidamente abramos nuestra Biblia en Hechos 13:1. Quiero mostrarte lo siguiente. Primera paso, el llamamiento. ¿Qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mira que aquí la palabra todavía habla de Saulo. Saulo de Tarso es quien se convierte en Pablo. Y mira lo que dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estamos en la primera etapa de esta predicación, hablando del llamamiento, y encontramos que ese llamamiento viene de arriba. El Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para lo que los he llamado. Y en el versículo 43 está el propósito de ese llamado. 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros, refiriéndose a los judíos, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y gentil es una palabra que se refiere a aquellos que no son del pueblo
judíos, que no son descendientes directos, pero repito, nosotros somos herederos de esa promesa. Entonces, si tú te das cuenta, ese llamado viene de arriba. Y te quiero decir algo, si hoy estás detrás de esa pantalla, es porque tú has sido llamado, es porque tú has sido apartado, tú has sido escogido. Y al igual que todos estos personajes que hemos citado hoy, puede que hoy tengas una dificultad. Y mira cómo Pablo nos hace ese recuerdo, ese recuento, Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Quiero decirte que ese llamamiento viene acompañado de una manifestación sobrenatural. Y hoy te pido que recuerdes en tu vida cuál fue esa manifestación sobrenatural. Para mí fue algo hermoso. Un pastor puso su mano sobre mi pecho, oró por mí y yo literalmente sentí candela en mi cuerpo. Y esa manifestación sobrenatural, muchos meses o años después entendí que había sido bautizado con el Espíritu Santo. Mira ahora lo que dice el 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, primero hay esa manifestación sobrenatural. Segundo, Él te va a revelar que es Él mismo el que te está llamando. Yo, después de que recibí el Espíritu Santo, al domingo siguiente estaba en la iglesia. Y 8 días después ya levantaba mis manitos al cielo. Mi señora había orado por eso ya como un año. Entonces, fíjate esto. Hay una manifestación sobrenatural. Segundo, hay una confirmación de quién es el que te está llamando. Y 3, hay un propósito. 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y quiero que interiorices esta palabra. En ti hubo esa manifestación sobrenatural. En ti también hubo esa manifestación que era el Señor el que te llamaba. Y también, como para todos nosotros, en ti también hay ese propósito. Y te decía de las dificultades. No te dejes desanimar por la dificultad. Cada dificultad de estos hombres de la Biblia fue lo que los llevó a ser grandes. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Mira el tamaño de la dificultad y de quién está a tu lado para tener victoria. Después del llamamiento viene la obediencia. Ya sabemos que has sido llamado, que has sido separado, has sido apartado, ha habido una manifestación sobrenatural, el Señor te ha confirmado que es Él y hay un propósito. Ahora tienes que obedecer. En la vida de Pablo fue igual. Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiéndolo apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Detente aquí un minuto. Ya fue llamado. ¿Y cuál era la obediencia? Ir a predicar. Y mira lo que dice aquí. Fue apedreado. Vinieron uno. Esto transcurre en esos viajes misioneros de Pablo. Pero no queremos hoy llenarnos de los sitios, de los viajes, del número del viaje, sino centrarnos en el mensaje. Él iba por todos lados predicando la palabra y allí donde iba era apedreado. Aquí dice que fue arrastrado y que lo vieron como muerto. Y uno diría, uy no, si así fue, uy no, eso como que no es de Dios. Porque yo apedreado, yo arrastrado, yo como muerto, uy no, eso como que no es de Dios. Cuando Él te ha llamado,
es de Dios, hermano. Y esas son las coronas, esa es la gloria con la cual tú vas a poder presentarte delante de Él y decir, Señor, tú me llamaste y yo te obedecí. Amén, amén. Y mira cómo sigue esa historia, 21. Y después de anunciar el evangelio, ¿qué tal? Después de la pedrea, después de la arrastrada, después de que estaba casi muerto, que sale del pueblo y vuelve a entrar. Dice que anunció el evangelio a aquella ciudad y hizo muchos discípulos. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué mensaje tan poderoso. El apedreado, el arrastrado, el casi muerto, rodeando a sus discípulos y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, es hermoso el llamado y el ejemplo que hoy podemos seguir de Pablo, porque esa obediencia es la que glorifica el nombre de Jesús. Es el que vence la dificultad. Hoy tienes dificultad. Esas dificultades son para la gloria de Dios. Es para que tú te empoderes de ese Espíritu Santo que es el capaz de derrotar todas esas situaciones. Mira lo que dice Hechos 16:1, 16:5. 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Después de que tú dices, bueno, el Señor Jesucristo es crucificado, asciende, empieza una persecución, pues mira lo que dice aquí, a causa de ese llamamiento, a causa de esa obediencia, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y que aumentaba el número. ¿Qué disculpa tendríamos hoy nosotros para no predicar la palabra del Señor? Yo no he sido apedreado, yo no he sido arrastrado, no he estado como casi muerto. Espero que tú tampoco, pero la verdad es que no tenemos disculpas para no obedecer. Y mira algo importante, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. La obediencia va de la mano del Espíritu Santo. Nos reunimos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Es poco para tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera hecho caso al Espíritu Santo? Pues querría decir que tu Biblia hubiera llegado hasta Hechos 16, pero sigue hasta Hechos 28, porque la comunión con el Espíritu Santo era esa arma de la obediencia. Nos hemos entrenado, nuestros pastores nos están enseñando a escuchar la voz de Dios, a no empezar a orar como loros, sino primero a esperar. Señor, no se haga mi voluntad sino la suya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y de verdad hemos visto gran fruto en esto. Y el fruto se ve en que ese entrenamiento produce resultados. Y entre más practiques, más fuerza vas a ir adquiriendo en eso. Y esa obediencia le costó a Pablo, Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo entre ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No se desanimó Pablo. Cada vez que
había una dificultad, el Señor metía allí su mano. Y aquí dice que estaban ante los magistrados y aquí les rasgaron las ropas, los azotaron y los metieron a la cárcel. Y entonces dirá, uy, no, esto como que no es de Dios. ¿Será que cuando somos rasgados, cuando somos azotados, cuando nos envían a la cárcel, que no ha sucedido, es de Dios, hermanos? Y mira lo que dice el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. El Señor siempre va a proporcionar una salida, porque si Él te llevó hasta allá, no te va a dejar abandonado. Él te va a sacar de allá porque tiene un propósito. Lo tenía con Pablo. Pablo tenía que ir hasta Roma a hablar al emperador y no iba a permitir que estas dificultades lo desanimaran. Y hoy ese es el mensaje para ti, ese es el mensaje para mí. Hemos sido llamados y tenemos que ser obedientes. Tercer paso. Ya hablamos del llamamiento, hablamos de la obediencia y ahora vamos a hablar de la consagración. ¿En qué paso estás tú? ¿Eres un jovencito? Si estás en esa cámara, te repito, ya fuiste llamado. ¿Estás en el momento de la obediencia? ¿Ya estás pasando a la consagración? Yo me regocijo de ver a nuestros pastores, porque veo en ellos, están en la consagración. Ellos fueron llamados, ya obedecieron y están presentando discípulos. Y ese fervor con el que se reúnen, ese fervor con el que nos animan, es esa consagración. Y quiero leerte de Hechos 19:10. Dice que así continuó por espacio de 2 años Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y Jesús hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¡Qué poder! Cuando eres llamado, obedeces. La consagración es ese respaldo infinito del Señor. Y dice que 2 años, dice toda Asia. Usted se imagina lo que es poder cubrir toda Asia. Y usted no ha cubierto su familia. y puede que usted no haya podido con su padre, con su madre, con su vecino. Pero la buena noticia que tenemos es que el Señor no nos va a dejar abandonados a la mitad del camino. Y ya para finalizar quisiera decirte algo. Pablo predicó ante gobernadores, ante cónsules, reyes, emperadores. Estuvo en tribunales, concilios, trampas, y de todas y cada una de ellas lo salvó el Señor. ¿Por qué? Porque escuchó el llamado, obedeció y se consagró. Así que Pablo es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de vida. Y es importante que a través de la lectura de los hechos, de este libro de los hechos, te veas tú reflejado allí, porque el Señor, al igual que a Pablo, te ha llamado. Te ha pedido que seas obediente y que te consagres en seguirlo, en obedecerle y hacer siempre su voluntad. Amén. Amén. Esta tarde te damos gracias porque a través de Pablo ministras nuestras vidas. A través de Pablo, Señor, entendemos que hemos sido llamados, que debemos obedecerte y que debemos consagrarnos en tu palabra. Señor, hoy oramos por Familia del Rey. Oramos, Señor, por nuestros pastores, por nuestros hogares, por nuestras familias, Señor. Yo en esta tarde oro por cada varón. Señor, que cada varón sea cabeza de su esposa y que ese varón y esa esposa
Señor, sean los sacerdotes de los hogares que tú quieres levantar. Que ese esposo y esa esposa, Señor, edifiquen juntos la casa. Y también, Señor, quiero orar en esta tarde para que los hijos, Señor, sean esos discípulos que escuchan el llamamiento, lo obedecen y se consagran. Que sean, Señor, unos multiplicadores de tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque sabemos que no nos has dejado solos. Y así, Señor, nos consagramos hoy a ti, para que en medio de la dificultad, para que en medio de la adversidad tomemos fuerzas, escuchemos tu voz y hagamos, Señor, siempre tu voluntad en la forma, Señor, en que tú nos has dicho. Queremos formar discípulos, queremos formar personas que escuchen y hagan tu voluntad, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta enseñanza que nos has dado, por tomar la vida de Pablo como ejemplo para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso, familia del Rey, quiero que hoy oremos juntos. Puede que tú ya hayas hecho esta oración, pero vamos a repetirla. Y si hay alguien que no la ha hecho, hoy repita después de mí: Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por el amor que has tenido por nosotros, Dios. Ese amor que has tenido por nosotros, que incluso enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de renunciar a esas obras de la carne. Señor, hoy nos arrepentimos de esa vida de pecado que llevábamos. Señor, y también te damos gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Porque solo tú podías, Señor, cumplir la ley. Solo tú, Señor, podrías limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, Señor. Y el castigo que era para nosotros, tú lo tomaste. Y la bendición que era para ti, nos la entregaste. Gracias por esa obra en la cruz, Señor. Y por eso hoy, con gozo y con alegría, te declaramos como nuestro Señor. Hoy declaramos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, Señor. Lo creemos en nuestro corazón y lo proclamamos con nuestra voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida familia del Rey, estamos a tu disposición. Si algo te gustó, escríbenos, llámanos. Y si algo no te gustó, también. Si quieres una copia de esto que compartimos, si consideras que sobró algo o si crees que faltó algo, comunícate con nosotros para que podamos crecer juntos. Amén. Bendiciones, familia del Rey. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión.
pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.